Ok, paso a compartir mi pantalla a ver qué pasa. Bueno, gracias José Luis, muchas gracias. ¿Ven la pantalla? Espero que se vea. Sí, doctora. Perfecto. A ver, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Ya deben estar cansados, así que vamos a tratar de hacerlo algo ameno. La verdad es que es un tema muy interesante, pero aparte yo creo que ya lo han visto. A lo largo de todo el día yo he estado escuchando las presentaciones y ya esto lo han visto, así que va a ser más que nada reforzar algunos conceptos que ustedes ya tienen y ya vieron en el día de la fecha. Complicaciones perinatales en pacientes con diabetes mellitus gestacional y no gestacional, o sea, diabetes gestacional. Recordemos un poquito la epidemiología. La Federación Internacional, esperen que voy a sacar esto, ahí está. La Federación Internacional de Diabetes estima que 1 de cada 6 nacimientos, son 17% aproximadamente en el mundo, se dan en mujeres con alguna forma de hiperglucemia en el embarazo. El 16% de estos casos podrían ser debidos a diabetes en el embarazo, pero pregestacional, pero que se diagnostican en el actual embarazo. O sea, no se sabía diabética, o había tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior, pero después aparentemente no quedó diabética, pero eso estaríamos dentro del 16%. Pero la gran mayoría, el 84%, son diabetes mellitus gestacional. A ver. Ahí está. Se presenta la diabetes gestacional, ¿se acuerdan ya lo que hablaron con el doctor Reyes? En el 7% de todos los embarazos. La prevalencia oscila entre un 1 y un 14%, pero esto dependiendo de la población que se estudia y del método diagnóstico utilizado. Si ustedes recuerdan lo que hablaron ya con el doctor Reyes de diagnóstico y de métodos de diagnóstico, él les mostró, de hecho yo ahora les voy a mostrar un poquito, la diferencia que hay y que significa utilizar uno u otro método de diagnóstico o punto de corte en el diagnóstico. Y ahí es donde vamos a tener las grandes variaciones. Porque en realidad, si nosotros miramos la fisiología de la embarazada y miramos qué es lo que ocurre en la paciente con diabetes, vamos a darnos cuenta que no es tan difícil ni debería haber tanta dispersión en cuanto al porcentaje o prevalencia de población. En Estados Unidos alcanza aproximadamente a 200.000 casos anuales. Durante el embarazo son frecuentes las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, y del 1 al 3% de las embarazadas va a presentar una intolerancia a la glucosa, sí o sí. La incidencia de la población obstétrica con diabetes insulino dependiente es de 1 en 200 a 1 en 1000 embarazadas, pero esto es en todo el mundo. La prevalencia se ha incrementado en las 2 últimas décadas, básicamente, pero ¿por qué? Porque también aumentaron las tasas de obesidad y también aumentaron las tasas de diabetes tipo 2 a nivel mundial. Para la diabetes gestacional, las tasas de prevalencia públicas en la literatura oscilan entre un 5, un 18 o un 20%, dependiendo nuevamente de la región, de los métodos de medición y fundamentalmente de los criterios diagnósticos. En Argentina nosotros estamos hoy, por los últimos trabajos que hizo el doctor Alvariñas y la doctora Salzberg, en un 5%. Nos habían, al principio, estoy hablando del año, aproximadamente año 91, 92, nosotros de los estudios que habíamos hecho en todo el país, habíamos llegado a una prevalencia utilizando la curva de O'Sullivan, estábamos en un 12%, que nos colocaba muy parecido a lo que tenían en Estados Unidos en el sur, en la zona de la Florida. Y después, ajustando nuestros valores con nuestras pacientes y viendo también los perfiles hematológicos que teníamos y el perfil, sobre todo dietario, digamos, de la paciente, nosotros llegamos en un principio al 8% y hoy en día estamos en un 5%. Entonces, cuando hablamos de diabetes, una cosa que nos planteamos indefectiblemente es si la diabetes es una entidad clínica.
Por otro lado, si debemos estudiar a toda la población, hay que hacer screening general, hay que estudiar a toda la población. Por otro lado, si es necesario instituir algún tipo de tratamiento para disminuir las complicaciones. Obviamente la respuesta para estas tres preguntas es que sí. Es una entidad clínica, no la podemos negar, se debe estudiar a toda la población y ese es el consejo que hoy se da. Este ya es un screening poblacional, o sea, estamos hablando de embarazadas, ¿no es cierto? Más allá de la población general. Y por supuesto, los tratamientos que instituyamos, sean medicamentosos o higiénico-dietéticos, van a disminuir las complicaciones perinatales y ahora lo vamos a ver. ¿Qué le hace el embarazo a la diabetes? Vamos a plantearnos dos dudas. ¿Qué le hace el embarazo por un lado y qué le hace la diabetes al embarazo? Si ustedes recuerdan la primera charla que tuvieron en el día de hoy, van a entender esto. Aumento de la lipólisis tenemos un efecto diabetógeno por resistencia a la insulina, que esto es normal en el embarazo. Hay cambio en la gluconeogénesis, aumenta la dosis de insulina para control metabólico, hay un aumento progresivo de la retinopatía diabética, aumentan las nefropatías diabéticas y las cardiopatías o miocardiopatías diabéticas con riesgo de muerte. Acá es muy importante tener en cuenta que muchas de estas complicaciones o, digamos, malos resultados que podemos tener en una embarazada están dados sobre mujeres que ya son diabéticas. Hay mujeres que se les diagnostica la diabetes en el embarazo, pero se les diagnostica por debajo de las 20 semanas. Nosotros sabemos que aquellas que tienen un diagnóstico por debajo de las 20 semanas, esa paciente no es diabética gestacional, sino que es una diabética pregestacional que se embarazó. Entonces, esa paciente es la que puede hacer todas las complicaciones habidas y por haber. Otro tema que también nosotros reforzamos bastante cuando estamos controlando una embarazada diabética, que es muy importante sobre todo cuando estamos hablando del tratamiento y del manejo diabetológico, el tema de la dosis de insulina para el control metabólico. Si tengo una paciente que requiere insulina para el control metabólico, es importante, es muy importante que yo le explique que para un buen resultado, tanto de su recién nacido, de su bebé, como de ella misma, el aumento de la dosis de insulina puede significar que ella esté requiriendo y que su placenta esté funcionando adecuadamente. Si yo no requiero modificaciones, aunque sean pequeñas, a medida que me voy acercando al final del embarazo de la insulina, probablemente tengo que plantearme qué está pasando con esa placenta. Por otro lado, ¿qué le hace la diabetes al embarazo? Y aquí vamos a repartirnos en feto neonatal y en maternos, complicaciones feto-neonatales y complicaciones maternas. A nivel de feto, vamos a tener macrosomía y partos distóxicos, obviamente relacionados a la macrosomía, malformaciones congénitas, muertes perinatales, donde vamos a tener síndrome de dificultad respiratoria, hipocalcemias, hipoglucemias, hipomagnesemias, síndrome de hiperviscosidad, hiperbilirrubinemia y muerte fetal intrauterina. Los casos de malformaciones congénitas, y aquí esto sí me gustaría detenerme 2 segundos en esto, nosotros sabemos, y hay evidencia científica sobrada, de que en realidad las malformaciones congénitas se van a dar en aquellas mujeres que son diabéticas previas y que no han tenido un buen control metabólico antes de embarazarse, o no han programado su embarazo y por lo tanto no tienen un control metabólico adecuado al embarazarse, o bien programaron el embarazo pero no lograron un control metabólico adecuado al embarazarse. Esa paciente es la paciente que tiene riesgo de tener malformaciones congénitas. Ahora, si yo tengo una paciente diabética pregestacional, pero que se embaraza, programando su embarazo y con buen control metabólico, ya se sabe y está científicamente demostrado que los riesgos de tener una malformación congénita está exactamente en la misma proporción que en una mujer no diabética. O sea, no tiene prácticamente riesgos. Y de hecho, todas estas complicaciones que vamos a ver perinatales están relacionadas con un mal manejo metabólico. O sea, la hiperglucemia sigue siendo el gran problema que tenemos en la embarazada diabética. A nivel materno,
aumento de cesáreas y complicaciones maternas por el parto, por un parto distóxico. Macrosomía, parto distóxico, aumento de cesárea por diagnóstico de macrosomía fetal. Presencia de dislipemias, hipertensión, preeclampsia, enfermedad cardiovascular en pacientes prediabéticas. ¿Qué pasa con la placenta? Nosotros sabemos perfectamente, esto es algo que ya lo conocemos y que lo sabemos, que de hecho, bueno, hoy se lo han repetido. Nosotros sabemos que durante el embarazo hay cambios en el metabolismo materno que son importantes. Hay aumento al principio del embarazo de las reservas de grasas y una mayor disponibilidad de proteínas y carbohidratos al final del embarazo. ¿Qué ocurre? En la embarazada diabética estas proporciones están alteradas, este metabolismo está alterado y hay una, como bien dice su definición, una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos que hacen que obviamente se produzcan cambios metabólicos y bioquímicos muy importantes. Y estos cambios bioquímicos se van a ver plasmados en la placenta. Si nosotros hacemos una evaluación de la placenta después de un parto o de una cesárea de una paciente diabética, probablemente macroscópicamente no tengamos una gran diferencia. Probablemente sea una placenta, acuérdense que la placenta de la diabética, sobre todo la que ha tenido un mal control metabólico, tiene una placentomegalia, es una placenta más bien grande. Pero es una placenta con muchos signos de insuficiencia placentaria. Y esto lo vamos a ver, tal vez no tanto a simple vista, pero sí lo vamos a ver si hacemos un estudio microscópico. Y aquí es donde vamos a encontrar nudos incisionales, necrosis fibrinoide, edema velloso, que es una de las cosas que más llaman la atención, fibrosis vellosa y proliferación capilar. Fíjense, acá tenemos los patrones de la placenta. Este patrón vascular de la placenta es el patrón que va a tener una placenta de una paciente no diabética y va a tener también la placenta de una paciente con un muy buen control metabólico durante el embarazo, una diabética con buen control metabólico. Sin embargo, con un patrón magistral de la placenta, es el patrón que va a tener la placenta de una paciente diabética con mal control metabólico. Miren el engrosamiento vascular que tiene central, por eso se llama patrón magistral, y cómo se va afinando o desapareciendo hacia los bordes de la placenta. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? ¿Ven esto? Llegan perfectamente a los bordes, todos los vasos. Tiene circulación bien en el borde, sin embargo acá se me concentra en el centro. Obviamente esto me va a dar ¿qué? Me va a dar una insuficiencia. Tenemos una insuficiencia placentaria y aquí es donde yo voy a tener la gran diferencia. Si es un feto macrosómico, porque esto ocurrió en el segundo y tercer trimestre del embarazo, lo que yo voy a tener es una insuficiencia placentaria y voy a tener una mala salud fetal, voy a tener un sufrimiento fetal agudo en algún momento de todo ese periodo. Por eso es importante, bueno, pero ahí entramos en control del embarazo. Pero, por ejemplo, si yo estoy tratando una paciente con una diabetes pregestacional, esta placenta, lo que me está dando la pausa, voy a tener con casi, miren, no sé, no digo porcentaje, pero con muchísima seguridad, voy a tener una restricción de crecimiento intrauterino. Voy a tener un feto prematuro de peso, más que de edad, de peso. Fíjense esto. Presencia de nudos incisionales. Generalmente estos nudos no tienen por qué estar presentes. Miren, por todos lados tenemos. No deberían estar presentes en una placenta de término. Aquí, necrosis fibroide y congestión de vellosidades. Miren. Miren. Miren aquí. Y aquí tenemos proliferaciones vasculares. Tenemos aquí también, tenemos aquí, aquí, en varios lugares. Edema velloso, que es lo más ostensible cuando nosotros evaluamos una placenta de una paciente con una diabetes gestacional, o una diabetes, de la que sea. Fibrosis vellosa, también aquí. Entonces, cuando hablamos
de la diabetes pregestacional decimos que está asociada a altas tasas de complicaciones. Recuperemos algo de lo que ya dijimos. Y vamos a tener a nivel feto malformaciones congénitas. Ya dijimos en qué casos se nos van a presentar las malformaciones congénitas, fundamentalmente mortalidad perinatal, y van a estar relacionadas con el mal control metabólico materno, macrosomía fetal, parto traumático, que va a estar relacionado con ello, hipoglucemia neonatal, hiperbilirubinemia y fetopatía diabética. Y a nivel materno vamos a tener hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, polihidramios y cesárea. Algo importante a tener en cuenta cuando estamos viendo o cuando vamos a evaluar una placenta de una embarazada diabética. Muy importante que nosotros controlemos si esta paciente hizo o no hipertensión. Si la paciente me hizo una hipertensión gestacional, la placenta no me va a arrojar ningún resultado. No voy a encontrar, probablemente encuentre algo de los signos que yo les acabo de mencionar, pero no los voy a encontrar francamente. ¿Por qué? Porque la hipertensión provoca otro tipo de envejecimiento placentario que me inhibe esto que me produce simplemente la diabetes. Entonces, yo puedo evaluar la placenta de una paciente con una diabetes embarazada, sea diabetes pregestacional o diabetes gestacional, si no ha tenido hipertensión. Si tuvo hipertensión, probablemente no pueda evaluar porque no me va a arrojar más resultados más que los de la hipertensión. Este cuadro del Diabetes Care del 2009 muestra, mire, el incremento de riesgo de embarazadas diabéticas. Aquí tenemos este otro cuadro que a mí me gusta mucho, que es del CEMACH, donde comparan embarazadas con diabetes tipo 1 y tipo 2, la población estándar y el riesgo relativo, digamos. Nacimientos pretérminos, tenemos un 37% se da en las embarazadas con diabetes, un 7.3% en las embarazadas sin diabetes. Percentilos, pesos con percentilos al nacer por encima de 90, 52% en las diabéticas, 10% en las no diabéticas. Distocias de hombros, 7.9%, 3% en la población estándar. Parálisis de ERT, 4.5 por 1000 en las diabéticas, 0.42 por 1000 en las no diabéticas. Admisiones a terapia neonatal, 56% en las diabéticas, con un 33% de aumento en el tiempo de permanencia, y 10% de permanencia solamente en la población estándar. Como ustedes ven, la tasa o el radio es bastante importante, hay una diferencia. ¿Qué pasa con las recomendaciones de la IADEP? Y sería la sociedad o el grupo de estudio de diabetes gestacional. Ellos se basan en los resultados inmediatos, o sea, en los resultados perinatales, pero inmediatos. No se basan en los que, o no tienen en cuenta cuáles serían los valores predictivos del bienestar materno o fetal a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo? Este grupo lo que hace es identificar pacientes de entre 34 y 37 semanas de edad gestacional, obviamente embarazadas, con mayor riesgo de tener resultados adversos, y las comparan con la población general. Entonces ellos hicieron dos grupos, los resultados primarios y los resultados secundarios. Dentro de los resultados primarios, ellos buscaron macrosomía fetal, hiperinsulinemia neonatal y cesárea abdominal. Y dentro de los resultados secundarios, lo que ellos buscaron básicamente serían las distocias de hombro, las lesiones del plexo braquial, el parto prematuro y la preeclampsia. O sea, preeclampsia sería lo único propio de la mujer. El resto son todas lesiones y complicaciones derivadas de la macrosomía fetal. ¿Qué pasa con el recién nacido? Cuando nosotros hablamos de resultados perinatales, somos obstetras. Somos ginecólogos, ginecobstetras o médicos generalistas que estamos atendiendo embarazadas. La verdad es que nosotros decimos, bueno, listo, nació el bebé, respiró, lloró, está perfecto. Bueno, sí, está con un poco de sobrepeso. O bueno, sí es chiquitito, pero está bien, está vivo. Y se lo tiramos literalmente al neonatólogo. Ahora, ¿qué tenemos que mirar?
Porque, ojo, que si yo tengo, y aclaro ya, antes de empezar a contarles todo lo que puede tener un recién nacido, que muchos de ustedes lo habrán visto con seguridad, y de hecho lo buscamos y lo esperamos cuando tenemos una mamá diabética, si yo tengo una mamá con un buen control metabólico, aún con insulina, señores, todas estas complicaciones que yo les voy a nombrar no van a ocurrir probablemente. En un 90% de los casos no se van a presentar. Ahora, si yo tengo una paciente con alteraciones en su metabolismo, con mal manejo metabólico o mal control metabólico, busquemos todo esto porque lo vamos a tener con seguridad. Entonces, ¿qué tenemos? La hipoglucemia neonatal. Aquí tenemos que se ocasiona, ¿por qué? Porque hay una caída en los niveles plasmáticos de glucosa al nacer. Entonces disminuyen los niveles de ácidos grasos libres, de glicerol y de beta-hidroxibutirato. Esto me va a dar como resultado una hipoglucemia. Las anormalidades en la función cardíaca van a estar presentes en el 30% de los hijos de madre diabética. Y aquí vamos a tener la hipertrofia del septal interventricular y la miocardiopatía. Solo un 10% de estos niños va a presentar falla cardíaca congestiva. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico que pueden presentar en el recién nacido? Obstrucción del flujo ventricular izquierdo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para corregir la deshidratación y la hiperviscosidad. Ustedes habrán escuchado muchas veces el tema de la hiperviscosidad. ¿Por qué? Porque justamente la deshidratación y la hiperviscosidad son dos procesos que van a desmejorar o van a empeorar el cuadro clínico de esta obstrucción ventricular. Dentro de las malformaciones cardíacas, las más frecuentes son la atresia pulmonar, la dextrocardia, la transposición de los grandes vasos, el defecto septal ventricular y el ductus arterioso persistente, sobre todo en recién nacidos de mayor peso o igual a 2.500 gramos. ¿Qué les dice esto? Lo que acabamos de decir. ¿Qué va a tener la embarazada diabética pregestacional si yo no la tengo bien controlada? No me va a hacer una macrosomía. Esa lo que me va a hacer es una restricción del crecimiento intrauterino. Fíjense que cuando hablamos de malformaciones cardíacas, estamos hablando que se las busca en fetos con un peso mayor o igual a 2.500 gramos. O sea, con un feto donde vamos a tener una restricción de crecimiento intrauterino. Tal vez yo espero un macrosómico y no. Puede tener un polidramnios. Voy a tener probablemente un polidramnios, porque recordemos que esa placenta está funcionando mal. Entonces puedo llegar a tener un polidramnios, pero con una restricción de crecimiento. El síndrome de dificultad respiratoria. Recuerden que al niño, al hijo de madre diabética, nosotros lo conocemos como el gigante de pie de barro. Esto es histórico, esto del año 1700 y pico viene ese mote al hijo de madre diabética. Entonces, estos tienen un mayor riesgo de presentarlo. ¿Por qué? Porque por la dificultad, la insulina interfiere en la unión de la colina con la lecitina. A pesar de que tenemos una buena cantidad de cortisol, si yo tuve trabajo de parto o no, pero bueno, al final del embarazo tengo una buena presencia de cortisol, porque acuerden que es uno de los elementos que va a determinar el desencadenamiento del trabajo de parto, por lo tanto aumenta en este periodo del embarazo. Pero, ¿qué pasa? A pesar del cortisol, como yo tengo que la insulina va a interferir, la hiperinsulinemia altera la maduración pulmonar. La síntesis de lecitina no va a estar alterada en el hijo por la producción de la insulina, sino que va a estar alterada. ¿Por qué? Porque vamos a tener alteración en la producción de fosfatidilglicerol. Esto es lo que va a interferir con la lecitina y es lo que no me va a permitir que haya una buena maduración pulmonar fetal. Por lo tanto, ese feto va a tener alteraciones al nacer y obviamente vamos a tener un síndrome de dificultad respiratoria. Yo no hablo de cómo vamos a tratar clínicamente a todos estos niños, porque para eso ya están los neonatólogos, pero sí tenemos que saber qué es lo que pueden tener. La hiperglucemia materna, obviamente sabemos que me provoca hiperglucemia fetal. ¿Qué ocurre? Como decíamos antes, cuando nace el feto, el recién nacido, tiene una interrupción de la glucosa. Entonces vamos a tener que hay un aumento de la secreción de insulina en el páncreas fetal. Esto me va a llevar a una hipoglucemia neonatal. Si yo tengo una paciente con niveles de glucemia
de iguales o mayores a 125 miligramos por decilitro durante el trabajo de parto, ojo con esto, porque este niño va a nacer y va a tener una hipoglucemia del recién nacido hasta 48, incluso yo diría hasta 72 horas después de haber nacido. O sea, guarda con estos niñitos. Estos niños tenemos que ser cuidadosos, y si tenemos la suerte de que queden con la mamá, de que no me hagan un síndrome de dificultad respiratoria, tengo que tener en cuenta de que tienen que tener una alimentación precoz. Si la madre no lo pone al pecho y no tiene buena cantidad de calostro, lo que fuere, ese niño hay que hacerle un control estricto de la glucemia también, con tiras reactivas, y hay que darle dextrosa. Con el nacimiento, el traspaso de calcio a través de la placenta es interrumpido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hay 3 elementos que van a disminuir su concentración: la calcitonina, la paratormona y el 1,25-dihidroxivitamina D. Esto, obviamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el calcio sérico a nivel fetal, el del recién nacido, disminuya. Entonces yo voy a tener entre las primeras 24 a 72 horas de vida hipocalcemia neonatal. Estamos hablando de un feto nacido de una madre con un mal control metabólico y que por lo tanto los mecanismos de compensación que normalmente hace el recién nacido cuando nace, en este feto, en este recién nacido, van a estar relativamente alterados y por lo tanto no va a poder compensar con ningún mecanismo interno estos valores que él necesita cambiar. Cuando hablamos de policitemia, hablamos en el recién nacido, hablamos de una hemoglobina mayor de 20 miligramos por decilitro y un hematocrito mayor de un 65%. O sea, no nos asustemos con estos valores porque son los valores que se manejan en estos niños. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay policitemia, lo que vamos a tener es que vamos a encontrarnos con una hiperbilirrubinemia. Entre un 20 a un 40% de los hijos de madre diabética hacen una hiperbilirrubinemia. Pero en realidad, esta hiperbilirrubinemia va a ser secundaria a una hiperviscosidad, que es lo que venimos viendo. Pero el riesgo aquí no sería tanto la hiperbilirrubinemia per se, porque eso podríamos tratarlo con lámpara, o sea, con solterapia, como solemos decir nosotros acá, si los valores no están muy alterados. Pero nos preocupa ¿cuál? Porque el riesgo que tienen estos niños con policitemia y con hiperbilirrubinemia es de hacerme enterocolitis necrotizante, convulsiones y trombosis venosa renal. Entonces, ojo con esto, yo tengo un niño con policitemia, con una hiperbilirrubinemia, no debería darlo de alta sin haber pasado por lo menos las primeras 48, 72 horas y tal vez un poco más para evaluar que no me haga ninguna complicación. Por otro lado, el 65 al 95% de los hijos de madre diabética van a cursar con alguna alteración en el metabolismo del hierro. Vamos a tener una baja concentración de ferritina y vamos a tener aumento de la capacidad de unión del hierro. Se nos va a disminuir la saturación de la transferrina y vamos a tener, por otro lado, aumento en la concentración de protoporfirina, que libre del eritrocito, lo que me va a hacer que haya una aceleración en cuanto a la eritropoyesis. Venimos diciendo que el hijo de madre diabética tiene mayor riesgo de tener una hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque me presenta, vamos a tener, decíamos, una policitemia, tiene mayor cantidad de masa de células rojas. ¿Por qué? Porque tenemos una eritropoyesis ineficaz o inefectiva, y por otro lado vamos a tener una inmadurez hepática, que por supuesto no me sirve o no es efectiva para la conjugación y excreción de la bilirrubina. Y ahí tenemos la hiperbilirrubinemia. Y también el hijo de madre diabética puede estar expuesto a cambios neurológicos tempranos. Pero ojo aquí, porque los cambios neurológicos no tienen nada que ver con el estado metabólico en sí, sino más bien por las consecuencias o las complicaciones del nacimiento por la asfixia perinatal o por un sufrimiento fetal agudo. Entonces, obviamente, si yo tengo una asfixia perinatal, nosotros sabemos perfectamente que cualquier asfixia perinatal va a cursar con hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y podría ser, en el caso de fetos macrosómicos, lesiones del plexo. O sea, son cuestiones más bien de tipo mecánica. Ahora,
¿Cuáles serían las secuelas a largo plazo? Y aquí ya pasamos de las perinatales y nos vamos un poquitito más, pero que yo creo que son muy importantes que las tengamos en cuenta y tenemos que tenerlas muy claras, porque cuando nosotros hablamos con una mamá diabética, cualquier tipo de diabetes, tipo 1, tipo 2, la que fuere, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar con ella y plantearle que lo que yo siempre le suelo decir a mis embarazadas, yo puedo cuidarla a ella, yo a vos te puedo cuidar, a tu marido lo puede cuidar cualquiera, tu marido puede cuidar tus otros hijos, pero ese hijo que tenés adentro solamente lo cuidas vos, depende de vos, yo te puedo intentar cuidar a vos, pero si vos no lo cuidas y no te cuidas, no lo cuidas a él. Y aquí es lo mismo, las secuelas a largo plazo no son simples. Eh, Nosotros sabemos que la glucemia materna y el metabolismo lipídico influyen en el desarrollo de los niños. Y esto se relaciona cuando nosotros tenemos un mal comportamiento metabólico de la mamá diabética, el intelecto de los niños se ve afectado cuando se le hicieron los seguimientos alrededor de los 11 años, hasta los 11 años de edad. Que eso es lo que hizo el estudio APO. Los hijos de madre diabética tienen un mayor riesgo de tener una diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria en la edad adulta. Los niveles del perfil lipídico en el segundo y en el tercer trimestre, ojo con esto, en la gestante diabética, se correlaciona con aumento de la presión sistólica en la adolescencia. O sea, su descendencia es la que va a tener el problema. No se sabe realmente cuál es el mecanismo, no, se han postulado un montón, pero bueno, una de las cosas que se dice es que se presume que habría una alteración del metabolismo fetal secundario a la alta concentración de ácidos grasos y de beta-hidroxibutirato de la mamá. Entonces esto indicaría que a posteriori, con el tiempo, este niño podría hacer una hipertensión. Por otro lado, también se han encontrado en hijos de madre diabética niveles elevados de LDL y bajos de HDL en sangre de cordón. Y esto me habla de mayor predisposición de tener una enfermedad coronaria en la vida adulta. Y por otro lado, también tenemos la obesidad en la adolescencia en los hijos de madre diabética, pero aquí se suman no solamente el antecedente de la madre diabética, sino también otras causas como ser factores postnatales, factores genéticos, factores demográficos y estilo de vida, o sea que se vuelve a implementar. Ahora, hay una cosa que mi papá era médico y siempre me decía, o nos decía a todos en el pase de sala o cuando teníamos una paciente de alto riesgo, no hace la patología el que quiere, sino el que puede. Entonces, aquí es donde el factor genético y los factores intrauterinos tienen mucha importancia. Fíjense, acá los resultados perinatales a largo plazo, esto fue el estudio APO que estudió durante 11 años a los niños después del nacimiento. Los resultados perinatales en pacientes con hiperglucemia teníamos, acá tenemos este grupo, digamos, de diabéticas, y en este grupo pacientes estándar, no diabéticas. Presencia de preeclampsia, 9.1, y pacientes no diabéticas, 4.5. Partos prematuros, 9.4, 6.4 pacientes no diabéticas. Operación cesárea, y esto está relacionado con la macrosomía más que nada, 24.4, y no diabéticas 16.8, distocia de hombro 1.8, 1.3, alto peso por encima del percentilo 90, 16.2 en la diabética, 8.3 en la no diabética, grasa corporal por encima del percentilo 90 en el recién nacido, 16.6 en la paciente con diabetes, 8.5 en la paciente no diabética, péptido C por encima del percentilo 90. ¿Por qué se utiliza el péptido C? Se utilizó el péptido C porque es mucho más estable, sobre todo cuando yo tengo que, para determinación de insulina, ¿no es cierto?, de insulinemia, la insulina para determinación es muy inestable cuando yo tengo que reservar la muestra. En cambio, el péptido C se mantiene completamente estable, así que por eso se lo utiliza. Pero bueno, detección de péptido C o determinación de péptido C en sangre de cordón por encima del percentilo 90, 17.5 en paciente embarazada con diabetes, 6.7 en no diabética.
Hipoglucemia clínica neonatal 2.7 en la diabética, 1.9 en la no diabética, y admisión a terapia, o sea, la entrada a la UCIN de los recién nacidos, 9.1 en la diabética, 7.8 en la no diabética. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la descendencia o incluso de esas mujeres en el tiempo? Diabetes mellitus nuevamente o repetida, en una paciente con diabetes que ya tuvo 10.7. En una que no tuvo, obviamente, puede aparecer una diabetes relacionada a la edad, probablemente 1.6. Prediabetes, 41.5, 18.4 en el grupo estándar. Sobrepeso y obesidad en la descendencia, u obesidad, no es I, u obesidad, 39.5 en los hijos de madre diabética, 28.6 en los hijos de madre sin diabetes. Obesidad en la descendencia, 19.1 en los hijos de madre diabética, 9.9 en las pacientes sin diabetes. Y grasa fetal por encima del percentilo 85 en la descendencia, 21.7 en los hijos de madres diabéticas y 13.9 en los hijos de madres sin diabetes. ¿Qué compararon esto? El estudio APO, ¿qué comparó? Lo que acabamos de nombrar. Peso al nacer por encima del percentilo 90, péptido C en suero de sangre del cordón por encima del percentilo 90, hiperbilirrubinemia, cuidados intensivos del recién nacido y el tiempo de permanencia también en la terapia, partos prematuros por debajo de las 37 semanas, hipoglucemia neonatal diagnosticada clínicamente y distocia de hombro. Estos serían como lo que ellos, esto es de un trabajo del año 2014 de un grupo mexicano, que evaluaron el estudio APO hasta ese momento. ¿Cuál es el pronóstico? Primero, si yo tengo una paciente que tuvo diabetes gestacional, el riesgo de desarrollar en su próximo embarazo diabetes gestacional nuevamente es de un 30 a un 84%. Ahora, si el segundo embarazo ocurre dentro del año del primero, ese riesgo se duplica. Por eso es la dispersión del 30 al 84. Segundo, las mujeres con diabetes gestacional tienen 7 veces más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas que han tenido un embarazo normal. Es lo que les contaba, les estaba contando. Cuando nosotros empezamos a hacer el estudio con la doctora Lapertosa, nos encontramos que a los 5 años, aquella paciente que había hecho una diabetes gestacional, y sobre todo si había utilizado insulina con más razón, o sea, ni siquiera que era una diabética pregestacional, sino diabetes gestacional por encima de las 20 semanas. Si después del embarazo y después del retesteo quedaba sin diabetes teóricamente, pero ella no hacía un buen control metabólico posterior con, digamos, una reeducación en cuanto a calidad de vida, esa paciente a los 5 o 6 años debutaba con una diabetes tipo 2. Ojo con eso. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre las mujeres que han presentado diabetes gestacional se incrementa si requirió insulina, lo que acabo de decirles. Estas tienen 50% más de probabilidades que las que no requirieron insulina. La diabetes gestacional aumenta los riesgos de algunas complicaciones de nacimiento, y ahí tenemos el parto prematuro, la mortalidad perinatal, la macrosomía, la hipoglucemia, la hipocalcemia, la ictericia y las deficiencias minerales, la hipomagnesemia que también hemos hablado y la hiperbilirrubinemia. Los recién nacidos de madre diabética gestacional tienen mayor riesgo de desarrollar en la adolescencia y en la juventud obesidad y diabetes tipo 2. Y si nos acordamos de lo que acabamos de decir, enfermedad miocárdica también, o hipertensión arterial si no está bien controlada, o embarazo, digamos. Esto es más que nada una curiosidad. Yo el año pasado presenté con la doctora Salzberg, hicimos en el congreso de SOGIVA, de la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires, hicimos una conferencia entre las dos,
donde presentábamos los distintos puntos de corte y ella defendía los cortes de la ALAD y a mí me tocó defender los cortes del grupo de trabajo de diabetes. En realidad no porque yo estuviera de acuerdo, sino porque fue lo que me dijeron que tenía que hacer. Y bueno, y fíjense, la verdad, la diferencia, lo que les contaba yo, la gran diferencia y por qué la dispersión de datos dependiendo de cuál es el método que nosotros utilicemos para el diagnóstico y el punto de corte que se utilice para el diagnóstico. Ahí tenemos, por ejemplo, la curva de Constant y Carpenter y la curva o los valores de corte que utiliza el grupo. Fíjense la diferencia, 100% más de diabéticos. En todos los casos, absolutamente, aumenta el diagnóstico de diabetes en estas pacientes, en las mujeres embarazadas. En muchos casos es muchísimo, como por ejemplo en este caso donde con la doctora Glastein, donde de un 13% que nosotros teníamos con la P75 que utilizamos en Argentina con los criterios de la ALAD, nos vamos a un 300% más si utilizáramos la curva diagnóstica o los puntos de corte del grupo de estudio de diabetes. Fíjense, nos vamos al 36.5%. Y acá en este estudio de la SAD, de la Sociedad Argentina de Diabetes, que fue después, bueno, esto fue presentado en el 2015 por la doctora Salzer en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en el 2017, cuando se hizo también de vuelta la reunión con el grupo de estudio, la ALAD, la ADA, y bueno, y FIGO inclusive, también se corroboró y se confirmó lo que ya habíamos sacado, y era esto, fíjense, 158% más. ¿Por qué esto es importante a tener en cuenta y ver qué tipo de curva diagnóstica vamos a utilizar? Porque en realidad, por un lado puedo estar haciendo un sobrediagnóstico de una patología que es muy, muy seria, y por otro lado, este sobrediagnóstico va a implicar que muchas veces yo no pueda cubrir a mi población. ¿Por qué? Porque se transforma. Una cosa es que yo tenga, no sé, 1000 diabéticas embarazadas, o 1000 mujeres con diabetes gestacional, y otra cosa es que yo tenga, no sé, 300 o 500 mujeres con diabetes gestacional. Se transforma en un problema también de salud pública. Entonces, el diagnóstico es casi tan importante como lo que va a ser el manejo de esa paciente y obviamente el pronóstico. Pero esto es una curiosidad, no, más que nada, digamos. ¿Qué tenemos que recordar? Primero, FIGO, en su último consenso, anima a todos los países y sus asociaciones miembros a adoptar y promover la estrategia para asegurar la prueba universal a todas las mujeres embarazadas. Recuerden lo que hablaron con el doctor Reyes, perdón. Si yo tengo una paciente con factores de riesgo, en la primera consulta ya le hago la curva, cualquiera, la que yo tenga, la que yo decida. Nosotros en Argentina o en el Cono Sur utilizamos la P75, pero hay que hacérsela. Aunque la glucemia de ella esté por debajo de 90, no importa, tenemos que hacerle la curva de la P75 o la curva de glucemia que nosotros prefiramos o utilicemos habitualmente. ¿Por qué? Porque es una paciente con factores de riesgo. ¿Me da negativa esa curva? Se la repito a las 24 semanas, según screening normal. ¿Me vuelve a dar negativo? Se la repito a las 32 semanas, para estar segura. Reconocer que el manejo de la diabetes en el embarazo debe hacerse de acuerdo a los recursos y a las infraestructuras que yo tenga. O sea, no me tengo que enloquecer por hacer absolutamente todo. Yo tengo que manejar con lo que tengo. Incluso si las pruebas no son de alta calidad, si yo no tengo para hacer plasma, estudios, si tengo solamente la tira y nada más, puedo hacer con la tira, puedo hacer diagnóstico y puedo incluso con la tira hacer seguimiento. De hecho, se hace el seguimiento con la tira reactiva. Que si yo no tengo los elementos para manejar esa paciente, entonces la tengo que derivar a un centro que la pueda manejar. Pero es preferible hacer diagnóstico y el que sea a no hacerle nada, no quedarnos solamente con los datos. Recordemos que no todas las pacientes obesas hacen diabetes. Ojo,
porque muchas veces pacientes delgadas son diabéticas y nosotros no lo sabemos a menos que le hagamos la prueba, pero tienen algún antecedente, que es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Yo sé que hoy el síndrome de Landauer no se nombra más, que no se utiliza más, que bueno, que nadie lo quiere, pero ¿saben qué? Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque es casi una mnemotecnia, síndrome de Landauer, qué es lo que tengo que mirar a nivel fetal, a nivel de placenta, a nivel de materno, qué busco, qué son los que me tiran, digamos, los antecedentes. Es necesario apoyar el concepto, y esto es fundamental, que el periodo posparto ofrece una importantísima plataforma para iniciar la salud preventiva en esa mujer, tanto en la mamá como en el niño. Recordemos lo que venimos hablando, muchos de los elementos que se pueden venir a presentar en ese niño, en la adolescencia, yo los podría retrasar o incluso hasta modificar si yo tengo una conducta higiénico-dietética muy diferente a lo que nuestra población o el común de nuestra población está acostumbrada a realizar. Entonces, ojo con eso. Tenemos la obligación como médicos de tener eso en cuenta. Y fundamental, nunca nos cortemos solos con este tipo de patologías. Todas estas patologías obstétricas, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, todas, absolutamente todas, requieren un equipo multidisciplinario. No solamente nosotros como médicos, como obstetras, sino requerimos del diabetólogo o el endocrinólogo, del pediatra, de las enfermeras son nuestras manos derechas en estos elementos, en este trabajo. Es la que nos va a ayudar muchas veces a enseñarle a esa paciente cómo, es la que tiene el tiempo para hacerlo también, cómo tiene que manejarse para los controles, para su dieta, la nutricionista, el psicólogo, el fisioterapeuta, el profesor de educación física. Nosotros tenemos una experiencia muy, muy, muy linda. De hecho, estamos en este momento haciendo en Argentina un trabajo multicéntrico con varias provincias, incluida obviamente la mía, para un trabajo que nos respaldó Dinamarca, perdón, donde estamos estudiando de qué manera, o sea, estamos trabajando, ya lleva 2 años este trabajo, estamos trabajando con pacientes diabéticas en lo que es el manejo y la escuela de diabetes. ¿Por qué? Nosotros hace unos 5 años aproximadamente, 6 años atrás, sí, en el 2015, nos sentamos a hacer nuestra estadística de todos los años y nos dimos cuenta que pacientes que habían tenido durante el embarazo manejo de su diabetes con insulina, se habían ido de alta, no habían vuelto a retestearse, no sabíamos qué había pasado con ellas, las perdimos y se las había mandado a buscar con los asistentes sociales, o sea, gente que trabaja en ese tipo de trabajo, de tareas, y no las había encontrado. O sea, eran pacientes que vivían en otras localidades, que habían venido a tratarse el embarazo y a tener familia en la capital, pero que vivían en el interior y en otros lados, en el campo, y ya las perdiste. Entonces decíamos, tenemos que establecer alguna estrategia como para que la diabética tome conciencia de la importancia de su control y de la importancia no solamente de ella para su embarazo, sino también para su futuro y para el futuro de sus hijos. Y bueno, empezamos a trabajar, proyectamos un trabajo de investigación y la verdad es que estamos muy contentas porque la respuesta que hemos tenido en todo el país, las mismas embarazadas han ido empoderándose de su patología, porque por ahí es como que las asusta, pero cuando conocen, cuando les hablamos de las cosas negro sobre blanco y como tienen que ser, las embarazadas toman conciencia de qué etapa están pasando y qué es lo que les está pasando y que entienden, obviamente con sus palabras, qué están transcurriendo y qué les puede pasar si el día de mañana ellas no se cuidan. Insistimos mucho sobre esto y que lo que aprenden durante el embarazo lo sigan manteniendo. La verdad es que los resultados a 2 años de haber iniciado el trabajo son excelentes. Seguimos manteniendo contacto con estas pacientes, hemos perdido muy pocas pacientes en todo el país, cada equipo ha perdido muy pocas pacientes con respecto a los controles posteriores ya por perarles y después a largo plazo.
O sea que yo creo que el equipo multidisciplinario es fundamental con estas pacientes y no nos tenemos que olvidar, no nos tenemos que quedar solo con el embarazo. Nos tenemos que acordar que esta es una paciente que tiene una lesión metabólica importante y que si no cambia su estilo de vida, su dieta, o sea, si las medidas higiénico-dietéticas no son adoptadas de por vida, esta paciente tiene un mal pronóstico posterior y a largo plazo. Y lo mismo pasa con su descendencia. Así que yo creo que, bueno, esto es como para cerrar un poquito todo lo que han visto durante todo el día. Bueno, no sé si tiene alguien alguna pregunta. Los invito a mi ciudad mientras tanto. Y por supuesto los invito nuevamente al congreso de APEC, perdón, de ALEG, que va a ser entre el 17 y el 20 de febrero del año que viene en Torreón. O sea que les queda, a la gran mayoría les queda bastante cerca. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. Los aportes también interesan. Bueno, José Luis, creo que los chicos o entendieron todo o no entendieron No nada, entendieron nada. o no les Quedamos gustó. entre él. Exacto, bueno, yo creo que ya a lo largo del día se han empapado bastante bien de la ruta a seguir, Ale. Yo creo que sí, Entonces, yo creo que sí, por eso les decía al principio que la verdad es que todo lo que yo les iba a dar, lo poco que les iba a dar, ya lo dieron, porque lo fueron dando desde la primera conferencia en adelante, han ido viendo esto, que en definitiva fue tal vez yo creo que un recuento de lo que dieron durante todo el día, más o menos, es, un poquito. es correcto. Ahí nada más, me gustaría nada más un poquito recalcar que nos expresaras en el aporte de cuándo es importante las visitas a medicina materno-fetal o al servicio de perinatología. O sea, ¿cuántas visitas necesita una paciente en diabetes gestacional y en diabetes pregestacional y diabetes tipo 1, Ale, como para que hagan ese check, esa visita Exacto, de valoración de factores exacto, de riesgo? Que exacto. eso nos Mira, lo puedes tú compartir bastante. sí, mira, nosotros tenemos muy establecido esto. Si bien depende de cada paciente, pero hay cosas que son estructuradas y que no cambian. La paciente, una paciente diabética, hablemos de si hablamos de una pregestacional, ya estamos hablando de una paciente de alto riesgo desde que arrancó. Dos pacientes son diferentes. Una, la paciente pregestacional que programa su embarazo, ese es un tipo de paciente, y los riesgos en esta paciente, la verdad, es que son mucho menores que la paciente pregestacional que no programó su embarazo y que encima tiene un mal control metabólico. Tenemos dos pacientes completamente diferentes. De todas maneras, estas pacientes deben ser derivadas a un lugar donde haya un médico especialista. No las pueden manejar un médico que no tenga, o sea, yo siempre digo, un embarazo de bajo riesgo es un embarazo que puede ser controlado por un generalista, por un médico de familia. Ese médico de familia puede controlar tranquilamente un embarazo de bajo riesgo, no requiere derivar al servicio de salud materno-fetal o al de alto riesgo, como le llamamos nosotros, a la paciente embarazada diabética. Pero supongamos que él está viviendo a 400 kilómetros del centro donde puede tener un médico que haga alto riesgo. Y la paciente no puede irse al hospital, no puede viajar porque le implica, y esto también es importante que como médico tengamos en cuenta, que tiene que dejar la familia, la casa, que no tiene dinero para irse también, que el que ella se vaya significa que el marido tiene que cuidar los hijos y que tiene que dejar de trabajar o disminuir sus horas de trabajo. Entonces, todas esas cosas son importantes que nosotros evaluemos cuando estamos viendo una embarazada. Entonces, si yo tengo una paciente embarazada diabética, en un centro de bajo riesgo, pero que es de alto riesgo, mira, señores, esa paciente la tengo que ver y mira, si yo no hago alto riesgo, la tengo que ver todas las semanas.
Lo lamento. Prácticamente, porque tenés dos opciones. O la ves todas las semanas y haces vos el monitoreo, casi que haces vos con ella el monitoreo glucémico y vas viendo, o la tenés que tener internada. Son dos opciones. Correcto, entonces ahí sería en cuanto se capte esa paciente, derivarla y empezar Derivar. el control glucémico inmediato para bajarle el riesgo Inmediato. de efectos del tubo neural. Exactamente. Y cardiovascular también, y óseo, porque son las complicaciones, las principales malformaciones cuando yo tengo una paciente pregestacional diabética, sobre todo las insulinodependientes, cuando no tienen un buen control metabólico. Entonces, sí o sí, cualquier mujer que yo diagnostico diabetes, indefectiblemente primero tenés que tenerla 48 horas internada. Sí o sí. Correcto. Para vos conocer cuál es digamos, el control o el manejo metabólico que está haciendo tu paciente. Para enseñarle cuál va a ser, cuando nosotros tenemos una diabética, yo siempre suelo decir, la diabética no acepta pautas variables. No es una embarazada a la que yo le pueda decir, tú tienes que comer tal cosa, tal otra, y si no come un día, no come, o no come a tal hora, no interesa. No, en la diabética interesa y mucho. La diabética con más razón tiene que tener sus horarios de comida, el tipo de comida, los controles de la glucemia, los controles de la presión para saber si no se me está complicando también con una hipertensión, que más allá de que en cada control prenatal nosotros hacemos control de TA, pero bueno, pero también hay que hacerlo. Entonces, primero 48, 72 horas o el tiempo que necesitemos para poder hacer una educación diabetológica adecuada, aún cuando es diabética previa, aún cuando es diabética previa, porque ojo, que muchas veces las diabéticas previas son las más complicadas para manejar. ¿Por qué? Porque creen que saben todo. Entonces ellas manejan las cosas a su criterio, y su criterio generalmente no es el más adecuado. Entonces, también. No te escucho, José Luis, tenés bloqueado tu audio. Sería un control inmediato de la diabetes. Sí. Número 2, un 1113, ¿verdad? Un ultrasonido 1113 para ver la Eso lucencia sin nucal, arterias sí. uterinas para evaluar riesgo de preeclampsia. Exactamente, Entonces, exactamente. Estas son sobre las todo ellas pacientes que... donde vos comenzás con Doppler desde el principio. Vos comenzás ya con el Doppler desde el principio. No, o sea, no esperás a una edad gestacional determinada. No, esta ya la empezás a controlar con el Doppler. No importa, está bien, perfecto, que siga bien. Es así. Después si vos estás en un centro de alta complejidad, donde tenés alto riesgo, donde tenés todos los elementos, es una paciente que podés hacerle un control cada 15 días o cada 20 días si metabólicamente la paciente se encuentra en buen estado general y tiene un buen manejo metabólico y de controles. Y por supuesto de aumento de peso, son todas las cosas que tenemos que ir mirando cuando uno está haciendo el control de una embarazada, y sobre todo en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque es una paciente donde vos le vas dando los signos de alarma y ella te va a ir informando. Y nosotros manejamos mucho en estos servicios, hoy en día, el WhatsApp. Y la paciente te va pasando por día cuál fue su monitoreo glucémico. Correcto. Entonces, y si ella tiene algún monitoreo glucémico o algún día controla algo o su glucemia le llama mucho la atención, no te lo pasa al final del día, sino en ese momento pasa y siempre hay alguien pendiente de ese WhatsApp. Entonces, que está recibiendo, ojo, guarda, la fulanita tuvo 300 de glucemia postprandial, no, venite ya a ver qué está pasando. Hay una infección, qué te pasó, qué comiste, ¿está? Pero sí o sí son pacientes que requieren más control, o sea, un control más estricto y más seguido que una paciente, digamos, embarazada normal, estándar, digamos. Pero sí, el control, como dijimos, como creo que lo dijo el doctor Reyes, en la primer consulta, si yo tengo una paciente con factores de riesgo, aun cuando la glucemia en ayuna del primer laboratorio esté dentro de los valores normales, hay que hacerle la curva de tolerancia. Y muchas pacientes saltan ahí con que son diabéticas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esa paciente, ojo con esa paciente. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el primer trimestre, le hice una curva de diabetes, de glucemia, solamente porque tiene factores de riesgo, con una glucemia en ayunas normal,
y salta que es diabética, guarda, porque esta es pregestacional. No es gestacional. Aprovechando esa coyuntural, entonces sería eso. Y la segunda parada, ¿cuál sería? El estudio estructural, el de las 20 semanas, 23 semanas. Tenés 11 semanas, tenés 16, tenés 20 semanas. 20 a partir semanas. de las 20 semanas ya podés espaciarlos un poquitito más, ya vas haciendo otro tipo de estudios, pero esos estudios para mí y para nuestros protocolos, digamos, son indispensables. 11, 16, 20. 16, 20. Y en tercer trimestre, valorar las que no hagan restricción en el crecimiento, si eran Claro, vos pregestacionales. vos hasta el segundo trimestre, en el primer trimestre y parte del segundo, vos lo que evaluás obviamente es todo lo que es organogénesis. Malformaciones, malformaciones también placentarias, ojo con eso, haces el Doppler vascular porque lo tenés que hacer, tenés que hacer un seguimiento, como yo les mostré la placenta, cómo se va envejeciendo esa placenta, cómo tenés ese patrón, que ese patrón no se hace de un día para otro. El patrón de la placenta de la diabética es un patrón que se va haciendo desde el principio del embarazo. Entonces, eso es algo que vos vas controlando. Ya pasado desde la mitad del segundo trimestre para arriba al tercero, lo que vos evaluás ya es el crecimiento del feto, salud fetal. Salud fetal. ¿Qué es lo que me va pasando? ¿Cómo está ese feto? Si va creciendo bien, si está creciendo en menos, si está creciendo en más, si estoy teniendo mayor cantidad de líquido, o sea, si voy a tener un polihidramio, que es muy común en estas pacientes. Si me está haciendo una restricción, acordate que las 30, 32 semanas tengo la frenada esta, el pico ese de restricción de crecimiento, donde me empieza a detener el crecimiento. Y ahí es donde se me suma muchas veces la hipertensión. Ahí es donde suele saltar la hipertensión. Entonces se me asocian dos cosas, la diabetes que esta paciente está teniendo, más la hipertensión que se me suma y que se me hace en un alto porcentaje de pacientes, no solo en hipertensión gestacional, sino en preeclampsia. Entonces, ojo con esta paciente. Pero sí, digamos que son criterios así bastante, yo diría que no son inamovibles, porque depende mucho de la paciente, depende mucho del cuadro de la paciente, depende mucho de lo que yo tenga también, pero que son cosas que tenemos que tratar de cumplirlas. Como suelo decir, nosotros tenemos como médicos la obligación de decir, usted necesita tal cosa. Si la paciente puede o no puede, si yo le puedo proveer o no, ya es otra historia, pero yo tengo que saber lo que le tengo que dar a mi paciente. Ahora bien, una pregunta en lo personal, doctora Alejandra. Sí. ¿Usted le mueve las insulinas en el hospital? Sí. ¿Le sube, le baja? Sí, mira. Esta es una pelea conmigo, porque yo manejo muy bien la insulina y insulinoterapia. De hecho, la insulinización de las pacientes diabéticas. Nosotros manejamos, a mí me apasiona el tema de la insulinización. Me gusta mucho la insulina, te soy sincera, soy muy cercana a todo lo que sea insulina, porque considero que muchas veces es la respuesta que necesitamos. ¿Y por qué tenerle miedo a algo que realmente es casi natural? O sea, estamos reponiendo algo que a la paciente le está alterando. Pero nosotros, si bien nos manejamos con diabetólogos, la verdad es que cuando yo veo el monitoreo glucémico de mi paciente y dónde tuvo la corrección, dónde hizo su corrección en función de la dosis de NPH que ella se colocó y tal, nosotros mismos le hacemos la corrección y decimos, bueno, a ver, vamos a agregar 2 unidades acá pre-cena, porque entonces me baja el del desayuno y vamos haciéndole o en el pre-desayuno para que me sirvan el almuerzo, la NPH, vamos viendo, pero sí, nosotros le hacemos, yo le hago la insulinización. La corrección. La pregunta va dirigida en esto, digo, a mí también me gusta desde el segundo año de la residencia, nosotros en piso 2 del instituto modificábamos las insulinas, los R2, los R3, entonces a veces cuando los internistas o los endocrinólogos de repente ven al ginecólogo moviéndole a las insulinas se quieren infartar, entonces sí. La verdad es que lleva tiempo, o sea, yo pienso que en la medida que los alumnos empiecen a hacerlo de manera responsable y con pies sobre la tierra lo pueden hacer.
Sí. Yo en la actualidad pues, no interno a las pacientes, todo es vía electrónico y con las cosas estas digitales que se checan de Strossix. Claro. Y esto, pero bueno, eso lleva su tiempo, Ale. Entonces, Sí. de la noche a la mañana, si no estás impuesto a hacerlo y de repente ya lo estás haciendo, no, o sea. Tenemos que pensar en algo que es muy importante, porque a todos los que nos gusta, digamos, manejar las insulinas, y es cierto lo que vos decís, los endocrinólogos nos tenemos tantas agarradas, pero los resultados nos avalan, porque vos tenés muy buenos resultados perinatales en pacientes que manejan. A ver, a veces, ¿qué ocurre? A mí no me gusta el manejo, a ver, no es que no me guste, pero yo, ¿por qué choco tanto con los endocrinólogos? Ellos te hacen cambios de insulina, por ejemplo, te meten, bueno, a esta paciente le vamos a poner 80 unidades de insulina. Y vos venís viendo que la paciente está manejando, que no requiere los 80 unidades de insulina para modificar y para tener un buen control metabólico. Que a lo mejor sí tenés que aumentarle, pero no necesitas 80. Que con aumentarle a lo mejor 5, 6, 8 unidades es suficiente. Vos le aumentás lo que vos querés. Y tu Correcto. paciente está perfecta. Entonces los tipos te ven, ¿cómo no la aumentaste si yo te dije que eran 80? Pero no, pero vos me dijiste 80, pero fíjate cómo está con 4, o con 6, o con 8, o con 10. Hay una diferencia. Y ese es un tema que yo siempre suelo decirle a los residentes. Ojo, nosotros tenemos la obligación, los que hacen alto riesgo, de saber manejar insulina. Así como sabemos manejar drogas antihipertensivas, o por ejemplo tiroideas, tenemos la obligación de saberlas manejar. Porque ¿qué pasa? El endocrinólogo, si bien conoce de endocrinología, no está acostumbrado a trabajar con embarazadas. Ese punto que Entonces, tocas, Ale, antes de que se me olvide, yo la sí, experiencia que tengo con los colegas cercanos del área es que tratan a las pacientes como crónicas y no ven la urgencia de controlar rápidamente a esas pacientes porque van a hacer malformaciones. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros estamos viendo un tipo de paciente, ellos están viendo otra. Ellos están viendo otro tipo de pacientes. Mira, la única endocrinóloga con la que yo me llevé muy, muy bien, que lamentablemente después se suicidó, era una chica que hacía solamente diabetes gestacional. No hacía otra cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Ella pensaba como un obstetra. Ella pensaba como una obstetra. Ella seguía y nos sentábamos y discutíamos sobre la paciente como si ella fuera una obstetra. Entonces, con esa endocrinóloga yo me llevaba de lujo. Con el resto me llevo bien, pero nos peleamos siempre. Pero con esa me llevaba de lujo. Yo te Pero confieso porque algo, la primera vez que recibí yo honorarios como especialista, estando en el quinto, sexto año de la residencia, fue por controlar una paciente diabética. claro. El doctor Ortega un día me dice, oye, puedes ir aquí en la Ciudad de México a tal hospital a ver una diabética gestacional, y yo, pues con mucho gusto, doctor. Claro. Entonces, pues fue la primera vez que recibí unos honorarios, Ale. O sea, ni siquiera fue una cesárea. Ni siquiera. No, te lo prometo, la primera vez que recibí unos honorarios fue por una paciente diabética que fui a moverle la insulina. Acá dice la doctora Rayas, Ya. con el debido respeto de los médicos internistas, el manejo de la diabetes gestacional es del ginecobstetra. Es nuestra obligación saber manejar. Totalmente de acuerdo, doctora. Es lo que acabamos de decir. Nosotros tenemos que saber manejarla, nosotros tenemos que saber insulinizar y también tenemos que saber en qué momento empezar la insulinización. Nosotros somos los que debemos marcar eso, no el internista o el endocrinólogo. Eh, Ellos van a querer insulinizar desde el principio, tienen sus criterios, pero a veces no es necesario, todo depende de cada paciente. Esto es como cuando se habla de las hormonas en el climaterio y la menopausia, son trajes a medida, también es un traje a medida. Acá no se puede. Yo vi en un hospital, me acuerdo una vez visitando un hospital de alta complejidad era, que no voy a decir el nombre porque es quemarlo, porque me tocó visitar y yo, bueno, yo hacía alto riesgo, o sea que yo estaba dedicada a mirar lo que hacían ellos en alto riesgo. Y me encuentro con que en la sala de alto riesgo
habían como 10 embarazadas diabéticas internadas, todas haciendo insulina. Ellos hacían, a la noche, a la mañana mejor dicho, controlaban la curva de glucemia de todo el día anterior. Y lo que hacían eran, en lugar de modificar como nosotros hacemos y como estamos acostumbrados, que es dependiendo de cómo fue la curva de la paciente, se hace la modificación de la insulina, o la corrección, o lo que necesites hacer, ellos decían, bueno, a ver, esta paciente requirió 25 unidades de insulina de corrección. Bueno, vamos a agregarle 25 unidades de NPH en la presena. Yo casi me infarté. Discutí, me acuerdo, con el jefe de servicio, que hoy me quiere mucho, pero en ese momento me odió. Me odió, porque me puse a discutir encima delante de todo el servicio, me puse a discutir, porque la verdad que ni pensé, yo lo único que pensé, pues están haciendo todo mal. Y yo le decía, no pueden hacer eso, porque eso no corresponde, hay que aprender a insulinizar como corresponde. En qué momento hay que aumentar la dosis de insulina, en qué momento no, hay que ver qué es lo que está pasando, hay que ver, no es ponerle la corrección de todo lo que yo le hice durante el día a la noche. Al otro día le decía, esta paciente mañana le va a hacer, doctor, una hipoglucemia. No, ¿qué me va a hacer? Me decía. Amanecían con una hipoglucemia terrible la paciente. Entonces, ¿viste? Eso es algo que por supuesto que tenemos que manejarlo nosotros. Los ginecobstetras tienen que manejar la insulinización de las pacientes, sí o sí, la tienen que manejar. Ojalá y le tomen el gusto a varios alumnos del diplomado que no lo hagan actualmente y que empiecen de a poco a hacerlo. Van a tener los elementos. Yo al rato les voy a compartir las nomogramas que seguíamos en el instituto, que además son muy fáciles, ¿sale? Sí. Para empezar a controlar. Y no es necesario, claro, y no es necesario, ¿sabes qué, José Luis? No es necesario, y esto es algo que yo siempre digo, no es necesario que uno lo sepa de memoria, ¿eh? Tenemos todo para tenerlo anotado, tenemos que tenerlo anotado, la memoria falla, el papel no. Eso es algo que siempre yo suelo decir, y bueno, memoria falla, papel no. El papelito está anotado, yo puedo hacer mis cálculos sobre el papel y no tengo que tener vergüenza de tenerlo anotado. Sí, es tan sencillo como saber 0.3, 0.5 por kilogramo de peso ideal de la gestación, y multiplicarlo por las unidades de insulina y dividirla en tercios y ya. Ya está. Y se terminó. Ese es básicamente el ejercicio mental que hay que hacer con ellas, y con las pacientes delgadas irnos bajitos, con las pacientes obesas con resistencia irnos un poquito más altos para controlarla rápido. Exactamente. Ya desde que les ves acantosis sabes que van a requerir dosis más grandes. Exacto, no, vos ya las ves, como dicen en FACEN una de las cosas es paciente con acantosis nígrica ni sobrepeso, señores, está liquidada. Va a ser diabetes gestacional y encima va a ser con insulina, van a tener que hacer la insulina sí o sí. Y es cierto. Exacto. Es cierto. Yo tengo una pregunta. Pues, adelante. Buenas tardes, doctora Ale. Buenas tardes, ¿qué tal? Con respecto a los bebés que nacen con peso macrosómicos, generalmente, bueno, yo trabajo en una institución pública, en un hospital comunitario que es como un hospital regional, donde llegan muchas veces las pacientes sin control o que llevaron su control en su comunidad con su centro de salud o su caravana que iba cada mes, cada 2 meses, y ya llegan trabajo de parto o inclusive con partos prolongados, o se tiene que realizar una cesárea por una macrosomía fetal. En este caso, las pacientes pues no se hicieron nunca una curva de tolerancia o no llevaron un buen control del embarazo de alto riesgo como debería de haberse hecho. ¿Qué tan factible es tomar en cuenta a estas pacientes con productos macrosómicos y pensar que muy probablemente pudieron tener una alteración metabólica de la glucosa en el embarazo y seguirlas como si fueran pacientes diabéticas? Y a las 6 semanas hacerle su curva de tolerancia nuevamente, aunque no tengamos datos de que ella haya sido diabética únicamente por el peso fetal. Mira, yo se lo haría y yo la tomaría, exactamente porque es una paciente que tiene factores que me pueden estar sumando a una diabetes gestacional.
tiene antecedentes de macrosómico, tuvo un macrosómico ahora, aunque haya sido el único, ponele que ella haya tenido otros embarazos que no hayan sido macrosómicos, pero este es macrosómico. Yo la tomaría como una... Trataría de ver, sí o sí, convencerla de que se haga la curva a las 6 semanas. Yo le haría, te soy sincera, yo se lo haría. La tomaría como una diabética gestacional. Aunque no tenga nada. Porque te van a decir, pero esta paciente no tiene curva hecha. Pero lo que ocurre es que si vos le haces la curva en ese momento, lo más probable es que no te salga nada, o te salga, una de dos. Pero si no te sale, yo no la descartaría tampoco. Yo la tomaría como una diabética gestacional y la seguiría. Y le haría el monitoreo, el retesteo, digamos, que en este caso sería un testeo, a las 6 semanas. Yo se lo haría. Y lo que sí sería muy importante es ver el tema de si la podés concientizar en todo lo que serían medidas higiénico-dietéticas, tanto para ella como para ese bebé. Porque vos viste que si realmente ella hace una diabetes, todo lo que tenés en contra con ese niño. Sí, doctora, muy bien, muchas gracias. Y otra cosa, con respecto a las tablitas que nos había comentado el doctor Reyes y la nutrióloga y ahorita el doctor Elizarras, a mí me tocó también, no estudié en el INPE, no hice ginecología en el INPE, pero me tocó pasar por endocrinología y hice para mi práctica privada y en la institución como un formato en Excel de donde le metes el peso y la talla y te saca ya el índice de masa corporal junto con la dosis de insulina y el cálculo de la dieta de acuerdo al índice de masa corporal. Si me lo permiten, lo quieren revisar, pues lo puedo subir ahí al grupo, al Drive, para que sea útil para todos. Fantástico, muchísimas gracias. Eso muy útil para todos, muy útil, pero con seguridad, muy bien. Muchas gracias y gracias por tu amabilidad, porque cooperás con tus colegas. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, si me permiten un humilde comentario. Primero, felicitarles por toda esta jornada maratónica, excelente. Realmente es tan bueno y tan enriquecedor todo este tipo de comentarios. Yo no tengo una pregunta, solamente un compartir que independientemente de los puntos en que estemos, tenemos las mismas dificultades. Doctora Alejandra, doctor José Luis, me encantó la charla entre ustedes y la comparto ampliamente. Como siempre digo, nosotros nos tomamos la molestia de salir del ombligo para arriba y hay que admitir también que muchos colegas endocrinólogos, gracias a los cursos de SAEGRE que estuvieron haciendo en Asunción, doctora, muchos también, es que muchos colegas endocrinólogos hicieron lo mismo, pero pasaron del ombligo para abajo, ¿verdad? Entonces nos pudimos sentar a hablar no solamente endocrinólogos con endocrinólogos, sino gracias a todo ese trabajo arduo que se hizo, gracias a Zuli, gracias a todos los cursos de los cuales hemos participado, nos sentamos a poder dialogar endocrinólogos, ginecobstetras, bioquímicos, porque eso es algo sumamente importante, ¿verdad? Y la diabetes en el embarazo y la diabética que se embaraza es un desafío de entendimiento multidisciplinario, porque es un desafío en que el obstetra muestra su conocimiento general. ¿Por qué? Porque tiene que estar controlando y dialogando con el nutricionista o el nutriólogo, con el endocrinólogo, con el perinatólogo. Y nosotros tenemos una herramienta aparte porque cuando mucho tiempo uno trabaja con residentes y dice, doctora, ¿cuándo hacemos? Sí, hacemos los controles ecográficos, 11, 13 semanas, hacemos la morfológica, 20-24, sugerimos una ecocardio, miramos ese bebé 28 a 30, 32 para arriba, le vemos tabique, pero tenemos un handicap por sobre todo, que es el líquido y el percentil de crecimiento, que para mí son herramientas tan pero tan importantes que dentro de la oficina uno tenga un equipo y diga, pucha, digo, acá dice que tu glicemia está así, pero tenés un percentil 80, ¿verdad? Tenés un líquido con un ILA de 240. O sea, hay un montón de elementos que tenemos y un montón de
desafíos desde el mismo momento de elegir qué criterio diagnóstico voy a utilizar, ¿verdad? Y me pareció sumamente interesante todo esto. Y algo muy importante, o sea, la educación médica continua y la educación a nuestras pacientes es fundamental. Hubo un momento en que en nuestro hospital teníamos muy buenos resultados, con resultados perinatales, pero obligábamos la internación y la educación a nuestras pacientes. Y era tan lindo ver que después de más o menos 10 años de estar trabajando, un endocrinólogo te dice, Beatriz, necesito percentil de crecimiento y ILA. Uno vibra, ¿verdad? Uno vibra con eso. Y ahora justamente estamos en una época de COVID, en donde tenemos que optimizar la ida de la paciente a cualquier centro, ya sea al centro privado, ya sea al centro hospitalario, y tenemos que optimizar eso. Estamos ante una situación desafiante y que encima no sabemos cuándo termina, ¿verdad? Muchísimas gracias por el tiempo que me dan y gracias. No, gracias a usted, doctora, gracias a usted, porque la verdad que yo que conozco Paraguay, yo estoy muy pegada a Paraguay, y la verdad es que sé del trabajo que hacen todos ustedes. En nuestros países tenemos un trabajo muy importante, y como yo les decía al final de la charla, de la conferencia, no nos tenemos que olvidar de la multidisciplina, y tenemos que tratar de hablar todos el mismo idioma. Eso es sumamente importante, porque llegamos a hablar todos el mismo idioma, eso es lo importante. Y enseñar a nuestros pacientes que obviamente si yo no enseño a la paciente, estoy liquidada, no sirve nada de mi trabajo. Si me permiten un comentario breve, doctora. Por supuesto, doctor. Yo sé que vamos a tener un taller de cardiopatías en la paciente diabética con la doctora Mónica Cruz en septiembre, pero exacto, nada más agregar en lo que comentaban del escrutinio de primer trimestre, que hacemos tamizaje de preeclampsia con arterias uterinas y tamizaje de trisomías con hueso nasal, conductus venoso con regurgitación tricuspidia y translucencia nucal. Hay que recordar que también hacemos tamizaje de cardiopatías congénitas con ductus venoso. Claro. Es imprescindible hacerlo en primer trimestre. Si tenemos un ductus venoso anómalo, eso nos marca riesgo en la paciente diabética, obviamente, y en general, para hacer un ultrasonido estructural cardíaco entre las 20 y las 22 semanas. Pero ya desde las 11 semanas podemos sospechar en la diabética embarazada el riesgo de una cardiopatía congénita. Totalmente, totalmente, es cierto. Así es. Es fundamental. Por eso yo le decía, las ecografías, sobre todo de las del primer y segundo trimestre, son sumamente importantes. Después el resto son muy importantes para el seguimiento, pero las primeras son fundamentales. No nos tenemos que olvidar. Si no tenemos, no tenemos, pero si está a nuestro alcance, hay que hacerlas, sin ninguna duda. Perfecto. Excelente, doctor. Bueno, creo, José Luis, que... Muy bien, doctora. Entonces, pues muchísimas gracias por su presentación. Nuevamente,